Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestiguo que no hay Dios salvo Allah, uno y único, quien solo Él merece todos los actos de adoración y de devoción. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, nos encontramos todavía en el mes de Rabiul Awwal. Este es el último Jumu'ah, el último viernes de este mes de Rabiul Awwal. Y en este mes fue que nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y vamos a seguir hablando sobre el carácter y las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dio enseñanzas sobre todos los asuntos. Y como dijo uno de los sahabas, no hubo un tema de importancia sobre el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam no nos hubiera enseñado. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, hermanos: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó sobre una virtud que Él ensalzó con sus palabras, elogió con sus palabras, pero que fue el mejor ejemplo de ella. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla en muchos hadices sobre la virtud del buen carácter, del comportamiento correcto. Y él, sallallahu alaihi wasallam, fue nuestro mejor maestro, nuestro mejor ejemplo. Como dice en el Sagrado Corán: por cierto que tienen en el mensajero de Allah el mejor ejemplo. Entonces miremos, observemos y pongamos en práctica de las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sus dichos y su obra sobre el buen carácter. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando sobre la virtud de tener buen carácter, de tener un comportamiento afable con la gente, dijo sallallahu alaihi wasallam: el creyente que tiene su fe más completa es aquel que tiene mejor carácter, y el mejor de entre todos ustedes es el que mejor trata a su mujer. Sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿Quieren saber cuál es el creyente que tiene la fe más completa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: el que tiene mejor carácter, el que trata de mejor manera a su prójimo, a su hermano, a su hermana. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da un ejemplo. Le habla a los hombres y les dice: y el mejor de ustedes, el mejor entre ustedes, y el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba a los sahabas, les dice: es el que mejor trata a su mujer. Porque algunas personas entienden mal este consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam y creen que tener buen carácter es de la puerta del hogar para afuera, que tener un corazón blando es de la puerta de la casa hacia afuera, y dentro de la casa son todo lo contrario, son severos, rudos, y cada vez que tienen que hablar a la mujer o a los hijos no es con un consejo, con una buena palabra, sino que es con órdenes. Y así no era Rasul sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: ¿quién es el que tiene mejor carácter de ustedes? El que mejor trata a su mujer. Y Abdullah ibn Amr ibn al-As, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: el profeta sallallahu alaihi wasallam no era obsceno al hablar, ni era inmoral, y solía decirnos: los mejores de ustedes son los que tienen mejor carácter. Fíjense cómo este sahaba describe la forma de hablar del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aquí todos tenemos que cambiar esa característica. Dice: no era obsceno en hablar ni inmoral. ¿A qué se está refiriendo? La obscenidad al hablar, ni ser inmoral cuando uno habla. Es a lo que nosotros conocemos como el vocabulario vulgar y las malas palabras.
Este sahabe describe que el profeta sallallahu alaihi wasallam no hablaba así. Y él es nuestro ejemplo. El musulmán no habla así. El musulmán no habla con obscenidades, ni invocando los órganos sexuales ni del hombre ni de la mujer, ni insultando a la madre de uno ni a la madre del otro. Y subhanallah, cada uno tiene que mirar dentro de sí. Cuando le pasa o escucha una noticia, ¿qué es lo primero que sale de su lengua? Si lo primero que sale de su lengua es subhanallah, la ilaha illallah, entonces que mire bien a su corazón. Pero si lo primero que sale de su lengua es un insulto, ay, como suelen decir, entonces que mire su corazón, porque tiene que cambiar. Así no responde un musulmán. Así no se expresa un musulmán. Y si el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió hablar de esa manera con el prójimo, con aquellas personas que están de la puerta hacia afuera de la casa, ¿cómo será con aquellas personas que viven dentro de la casa? Tu esposa o tu esposo, para las hermanas, tus hijos y el personal de servicio que vive dentro de tu casa. Anas ibn Malik sirvió al profeta sallallahu alaihi wasallam 10 años. Su madre lo llevó a la casa del profeta y le dijo: mensajero de Allah, para que te sirva y crezca en la casa del profeta, aprendiendo del profeta. Anas ibn Malik nos dice: trabajé sirviendo al profeta 10 años. Jamás me insultó, jamás me regañó, siquiera jamás me dijo tal cosa que había hecho, ¿por qué la hiciste? Y tal cosa que no había hecho, ¿por qué no hiciste? 10 años. Y así se demuestra el buen carácter de una persona. Y está hablando de la muchacha, la que hace el servicio. Jamás le habla de mala manera, jamás la insulta y jamás la recrimina. Así es el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En cuanto a la mujer, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no insultes a tu mujer, no insultes a tu mujer, ni la describas con descripciones feas. Y se narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam, y que Allah nos guía a todos, jamás golpeó a un niño. Ese es el ejemplo y el buen carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese es nuestro ejemplo, quien debemos seguir. Y si no estamos a ese nivel, pues lo que nos corresponde a nosotros es cambiar. Cuando el Islam nos enseña algo, no es para elogiar lo que uno naturalmente tiene. Fulano tiene buen carácter, fulano tiene mal carácter. No. Estos hadices que elogian el buen carácter es para que el musulmán haga el esfuerzo, buscando esa recompensa, cambie su carácter. ¿Tienes mal carácter? Cámbialo. El profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que puedes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: no habrá nada que pese más en la balanza del creyente el día del juicio que el buen carácter. Tengan cuidado, Allah aborrece al que es grosero e inmoral. Nada va a pesar más en la balanza el día del juicio que tener buen carácter, que tratar bien a la gente. El Rasul sallallahu alaihi wasallam nos dice: cuidado, porque Allah aborrece a la persona que es grosera cuando habla, inmoral en su comportamiento. En otro hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da ejemplos de lo que significa el buen carácter. Y nos dice que el musulmán que tiene buen carácter no es discutidor. Aquella persona que siempre cuestiona todo y siempre discute por todo. El musulmán no es así. El creyente no es así. El creyente tiene que levantarse y defender los derechos y discutir
si se están violando los derechos suyos o de otra persona. Pero si no, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre era blando y cedía con las personas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que del buen carácter es no mentir nunca, no engañar nunca, y tratar a las personas con suavidad, amablemente. Abu Umama narró que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: yo garantizo una morada en los alrededores del paraíso a quien no es discutidor, aunque sepa que tiene la razón. Quien no entra a discutir con la gente, aunque sabe que tiene la razón. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: le garantizo una casa en las afueras, en los alrededores del paraíso. Dice: le garantizo una morada en el jardín, en el centro del jardín, a quien se aleja de la mentira, aunque sea en broma. Es decir, que ni siquiera en broma miente el musulmán. Y luego dice Rasul sallallahu alaihi wasallam: y le garantizo una morada en lo más elevado del paraíso, a quien tenga buen carácter y sea afable con la gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam, así como nos menciona la virtud del buen carácter, nos da herramientas de cómo obtenerlo. Y Allah Azza wa Jal en su libro nos enseña muchas herramientas cómo obtener y perfeccionar y purificar el carácter de uno mismo para que sea tal como lo describe el profeta sallallahu alaihi wasallam. La primera herramienta es que, como vimos, el lenguaje y el comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam no era grosero ni era inmoral. Es decir, que quien tiene ese carácter y tiene ese vocabulario está alejado del ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que lo primero que tiene que cuestionarse uno es: ¿qué tan pura es mi fe? ¿Qué tan bien conozco el tawhid? ¿Qué tan cerca estoy del ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam? La segunda herramienta la encontramos en el Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal muchas veces nos llama a reflexionar sobre cuál es el destino final de aquellas personas que son injustas y opresores. Y por Allah, que aquellas personas que tienen mal carácter y tienen mal vocabulario son injustas con las personas y oprimen a las personas. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio un consejo a uno de sus sahabas que vino y le dijo: mensajero de Allah, dame un consejo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que este sahaba se enojaba con facilidad y con la misma facilidad era injusto con las personas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: la taghdab, no te enojes ni actúes en tu enojo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otro hadiz: cometer un acto de injusticia será oscuridad el día del juicio. Y el día del juicio, ¿qué vamos a necesitar? Luz. Todos vamos a estar esperando luz. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: cometer actos de injusticia y de opresión es oscuridad. Y Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: observa cómo fue el final de aquellos que fueron injustos con la gente. Y en otra aya dice: por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que los invitase a adorar a Allah y apartarse de Shaitán. Algunos de ellos fueron guiados por Allah y a otros cayeron en el extravío. Transiten por la tierra y observen cómo fue el final de quienes desmintieron los signos de Allah. Es decir, que el Corán nos llama a reflexionar qué es lo que sucede con aquellas personas que se enojan y con su enojo actúan con injusticia y oprimiendo a la gente.
Otra herramienta que nos da el profeta sallallahu alaihi wasallam para mejorar el carácter es saber que solos no podemos, que para todo el creyente necesita la ayuda y el apoyo de su Señor. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le enseña a todos los musulmanes, pero especialmente al que sabe que tiene mal carácter, una súplica para invocar la ayuda de Allah para él mismo. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó una súplica que dice: oh Allah, guíame para tener el mejor carácter, porque nadie guía hacia ello sino tú. Oh Allah, apártame del mal carácter, porque nadie protege del mal carácter sino tú. Es una ayuda que nos da el profeta sallallahu alaihi wasallam para pedirle a Allah para que nos ayude a tener mejor carácter. Y en otro hadiz, en otra súplica, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: oh Allah, concédeme luz para distinguir la verdad y fortaleza para seguirla. Y concédeme luz para distinguir el error y fortaleza para apartar. Es decir, que toda aquella persona que se sepa con mal carácter tiene estas súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam, una cuerda de la cual tomarse para pedirle a Allah azza wa jal que lo ayude contra su propio mal carácter. Una herramienta fundamental, hermanos, para el buen carácter es la paciencia. Allah azza wa jal elogia y menciona la paciencia en el Sagrado Corán más de 90 veces. La palabra paciencia está mencionada en el Corán más de 90 veces. Y eso evidencia la importancia de la paciencia, el sabr. Allah azza wa jal dice: oh creyentes, tengan paciencia y sean perseverantes. Y dice en otro versículo: por cierto que la retribución de quienes fueron pacientes será ilimitada. Y en otro versículo dice: oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración. Por cierto que Allah está con los pacientes. Es decir, que Allah azza wa jal nos dice que ante las dificultades, ante las situaciones que nos pone la vida, en qué debemos buscar ayuda. Y nos da dos puertas fundamentales para sobrellevar las dificultades de la vida: la paciencia, saber que todo proviene de Allah, y la oración, para pedir a Allah ayuda. Pero ¿qué es la paciencia? ¿Cuándo se ve la paciencia de una persona? Escuchen este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam para saber cuándo es el momento de tener paciencia. Se narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam iba con un grupo de sus sahabas y pasaron por el cementerio. Y ante una tumba estaba una mujer llorando desconsoladamente, gritando y rasgándose las vestiduras, como está prohibido en el Islam, porque demuestra que no se tiene paciencia ante el qadr, la predestinación de Allah. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, al ver a esta mujer comportarse de esa manera, el profeta sallallahu alaihi wasallam se acercó y le dice: ten temor de Allah, ten paciencia y ten resignación. Consejos del profeta sallallahu alaihi wasallam. La mujer que estaba llorando escucha estas palabras, pero no sabe quién se las está diciendo. Entonces le responde a la persona que le habla de una mala manera y le dice: apártate, aléjate de mí, pues a ti no te ha ocurrido la desgracia que a mí me ha ocurrido. Sin siquiera mirar quién era el que le había dado el consejo. Entonces uno de los sahabas se acerca y le dice: ¿le has hablado así al mensajero de Allah? Y esta mujer, cuando se entera que el que le había dado el consejo era el mensajero de Allah, entonces en ese momento quiere arreglar la situación y le dice: mensajero de Allah, no te reconocí, disculpas. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: la verdadera paciencia es la que se demuestra ante el primer momento de la desgracia. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que la paciencia no se demuestra tiempo después,
y que la paciencia no es ante la gente importante, que uno quiere demostrar paciencia, no. La paciencia es la que se demuestra cuando primero llega el choque. Y por eso les decía, hermanos, que cada uno analice su lengua, cuáles son las palabras que le salen en el momento que se enteran de una desgracia. Si lo que le sale en ese momento es la ilaha illallah, subhanallah, o cualquier recuerdo de Allah, eso es buena señal de lo que hay en su corazón. Pero si lo que sale de su lengua son insultos, entonces esa es mala señal de lo que hay en su corazón. Y el musulmán, por el hecho de vivir en esta sociedad en la que nosotros vivimos, donde eso se escucha a diario, muchos musulmanes de corazón débil, de fe débil, se contagian y lo que sale de sus bocas es lo mismo que se escucha en la calle. Y ni hablar de aquellos que ni siquiera tienen purificado su tawhid y no han podido cambiar esas palabras que decían en su época de cristiano o que pronuncian sus compañeros cristianos. Como cuando tienen una desgracia dicen Ave María, o que Jesús me ayude, o frases por el estilo. El musulmán no dice eso. Eso es shirk. Insultar es no tener paciencia con el decreto de Allah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no insulten al tiempo, al clima. Hay gente que sale a la calle, llora y llueve e insulta la lluvia. ¿Y quién sino Allah ha enviado la lluvia? Todos los desastres naturales que puedan pasar. Es el creador de los cielos y de la tierra quien lo ha enviado a nosotros como prueba. Y por eso no se puede insultar ni al viento, ni a la lluvia, ni al estado del clima. Porque insultarlo significa insultar a Allah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no se burlen de la apariencia de la gente. No, fulano es feo, fulano es narigón, fulano es... Porque ¿quién lo ha hecho así? Burlarse de la creación de una persona es burlarse de quien lo ha creado así. Entonces, parte del buen carácter, hermanos y hermanas, es también no burlarse nunca de la gente. Hermanos y hermanas, tenemos que reflexionar mucho sobre este tema, del buen carácter, de la paciencia, de comportarnos afablemente, amablemente con las personas. Y tenemos que ser nuestra propia escuela, trabajar en nuestro propio carácter y en el carácter de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Enseñar en nuestro hogar a expresarse de buena manera, a tratar bien a las personas, porque esa es nuestra responsabilidad. Individualmente cada uno de nosotros y como comunidad también. Nosotros tenemos la obligación de transmitir una educación islámica a nuestra familia. Somos una comunidad de muchos cientos de personas, cientos de niños en esta ciudad y no tenemos una escuela islámica en la que podamos garantizar una educación correcta islámica para nuestros niños. Un ambiente en el que nuestros niños no crezcan escuchando malas palabras, ni escuchando insultos, ni comportarse de una manera agresiva entre ellos, en algo que se conoce aquí como el bullying, es decir, los estudiantes grandes que abusan y maltratan a los estudiantes de los grados inferiores. Nosotros tenemos la responsabilidad, y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho: cada uno de ustedes es responsable de su hogar. Tenemos la responsabilidad de tener por Allah nuestra propia escuela. Así como tenemos nuestra mezquita, tenemos la obligación de tener nuestra propia escuela. Quiere Allah Azza wa Jal concedernos comprender nuestra obligación individual hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias y hacia nuestra comunidad.